Buenos días a todos, jóvenes. Bienvenidos a Costa Brava. Estamos con el arquitecto Luis Armando. ¿Cómo estás, arquitecto? Muy bien, aquí andamos asoleándonos. Un poquito nomás. Arquitecto, ¿dónde estamos? ¿En qué parte de Estamos Tuxtla? al norte de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, aquí en el restaurante Costa Brava. Fue uno de nuestros primeros proyectos en tema de restaurantes y uno de los de escala más amplia, más grande. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide el solar? Uy, andamos en, creo que son 50 por 70 más o menos. Sí, está Antes súper amplio. aquí era pues una planicie de donde venían camiones de volteo. Es una zona comercial de servicios, se puede decir, porque aquí tenemos la parte posterior del mercado del norte, el mercado de mariscos aquí de la ciudad. Y aquí vendían grava, arena, escombro, ladrillo. Entonces, el restaurante original, el Costa Brava, se encuentra de aquel lado, que también ya lo intervenimos. Ahorita se llama Bravo y es italiano. Ok. Pero no cabía la gente, era muy chiquito, no sé, 120 personas y le saturaban un poquito más. Ahorita ya hay 260 aproximadamente por acá, 280, ya caben en este espacio. ¿Y cómo arranca el diseño? Es una respuesta primeramente de la orientación y del contexto, ¿no? Del entorno en el que se encuentra. Ajá. La fachada sur, por eso responde a ser un elemento muy cerrado, ya introspectivo. Y sobre todo para no ver hacia el patio trasero del mercado, esta saturación vehicular que tenemos, que esta sí es constante en esta zona. Así que por eso se cierra justo los grandes muros de ladrillo que hace que parezca más un museo que un restaurante, ¿no? Y sobre todo el tema del paisaje, como también antecede una fachada muy vegetal, ¿no? Está muy interesante, ¿verdad? Cómo todo el restaurante está rodeado por este jardín, Sí. esta capa verde. Y son estratos, porque te das cuenta de donde nace el nivel, justo desde esa línea, y aquí viene sirviendo de basamento o de jardineras. Ajá. Después pasamos a otro muro que es de concreto expuesto, pero le forraron en pandemia, tan aburridos y le forraron con piedrín, mármol, con granito, pero por dentro se ven los muros y hay otro jardín al interior. Entonces tenemos tantas capas que van aislando del asoleamiento, que también estos muros ayudan muchísimo. Esto no es fachaleta, es ladrillo como tal. Ok. Está soportado por una super armadura que viene en esa banda color celeste. Esa sí está forrada, que adentro sí es estructura metálica y carga todo este elemento, ¿no? Y sobre todo esta recepción, porque sabíamos que iba a saturarse. Ese restaurante que todos los días tienes que hacer fila después de las 3 de la tarde. De hecho, es el único aquí en Tuxtla. ¿En El serio? tema de la cocina es muy buena. Es el servicio también, obviamente, y pues en algo tuvo que ayudar la arquitectura también de lo que hacemos, ¿no? Buenísimo. Vamos a conocerlo. Qué bien se ven todas estas Mira plantas ya. la palma viajera que está Palma enorme, ¿no? viajera. Sí. Qué bonita. Entonces, ahorita de todo este ruido que tenemos, asoleamiento, vamos a evitarlo. Esta fue una muy buena idea de aquí del servicio de dejar los lavabos por fuera. Se quedó incluso ya después de pandemia, el otro restaurante también lo tiene. ¿En A la serio? gente le late mucho lavarse las manos aquí y no ir hasta el baño, ¿no? También. Entonces fue un buen detalle y las zonas que están dispuestas para espera. Pero pues, realmente si aquí es Día de las Madres o San Valentín empiezan a hacer culebra aquí de filas Ah, sí. para no llegar al asoleamiento. Claro. Buenas, gracias. Buenas tardes. Gracias. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas. Muy buenas tardes. Mira, empezamos de este lado, como tal, tiene estos dos jardines. Las cuentas están como en embudo. Ustedes están sellados, están abiertos. Tiene unos árboles. Pero justo son pulmoncitos, no para ventilación natural, porque sí se requiere aire acondicionado forzosamente. Ajá. El tema de la cocina, que es muy caliente, y el sur, el sol de este lado. Entonces, es oficial sí o sí el aire acondicionado. Pero la iluminación natural que esto aporta hace que apenas con unos bombillos se pueda iluminar estas zonas, ¿no? Me llama la atención que decidieron cubrirlos con lona. O sea, como Un que era tema tanta de, la luz. había un poquito más de Ajá. iluminación y a ciertos días del año llegaba a incidir tantito de aquel lado. Entonces Claro. lo cubrieron de alguna manera. En un principio esta zona iba a ser la de área de fumadores,
Después nos enteramos que también el reglamento ya lo iba a quitar. Nos Ajá. adelantamos esa parte y ya quedó como O sea, iba a ser una terraza. una terracita se formaba aquí, ¿Ok? pero pues no tenía caso, ¿no? Entonces se apropió todo. Si te das cuenta, el tema del diseño hasta del interior es muy sencillo, con el que haces las sillas Acapulco, estos extruidos de PVC, estos hilos plásticos, con eso se hizo nada más unos enmarques, las lámparas, y otra vez lo que jala es esa área de niños. El área de Lo que te niños. da tiempo para aventarte un carajillo después de comer, una horita más, es de que aquí están los niños jugando, ¿no? Es una muy buena idea, ¿eh? Y sí, sí he escuchado que los papás están buscando siempre lugares donde haya área de juegos. Sí, es importante. Aquí lo tienen todos los espacios. Esta inclinación de los cristales que puede sacar un poquito de onda a mucha gente, pero que hace que también la luz se abra un poquito más. Entonces, por eso también funciona. Aquí hay una puerta oculta que obviamente va a estar cerrada, pero se tenía planes, o se tienen, porque aquí se sigue llenando, de hacer toda esta losa plana, habilitar privados en la parte de arriba. Ya ¿Ok? hicieron uno que está de aquel lado, que ya no va tanto con el proyecto, pero que sí funciona bastante para cumpleaños familiares, ¿no? Excelente. Mira cuántas personas pueden Sí, caber. cabe muchísima gente. Sí. Y el Fíjense, por ejemplo, la claro, diferencia de la luz entre los patios, cómo se ve que el de la izquierda no tiene ningún tipo de lona tapando, ¿no? sí, Se te ve, se ayuda vuelve una más. linterna. Todo el tema de la barra también, aquí ves cómo preparan tu bebida, aquí se llenan todos los meseros y a servir. En un principio se pensaba que uno se sentara y se echara los ostiones aquí directo, ¿Ok? porque traen los ostiones desde Baja California. Claro. Sí, pero ya es mucho la El saturación del flujo. servicio que mejor están los meseros para no golpear a los comensales, ¿no? Hay Allá muchas está lo de mesas, los ostiones, de entonces. hecho, de aquel lado. Ahí está la barra de ostiones. La parte de la... Hola. La Buenas parte de la tardes. cocina también llega a ser transparente. Ahí se ve cómo están emplatando servicios. ¿Ves lo que la transparencia significa limpieza de alguna manera? Tiene que quedar muy pulcro, ¿no? Aquí entendimos también el tema de cómo es una coreografía que traen toda la parte de adentro, ¿no? ¿Ok? Cómo se van organizando. Y mira, esto también te va encaminando. Todo este louver te va llevando hacia la zona de los baños. Aquí está un poquito más iluminado. Buenas Hola, tardes. buenas. Es como sí, un policarbonato, pero este ayuda más. Sin embargo, buscamos esta lamparita natural, es la que ayuda a todo este escenario. Los jardines, aquí tenemos el otro jardín, ya es una selva. La chef tenía especias aquí, no sé si las siga teniendo, pero aquí sacaban un poco para cocina. Y de hecho, en un principio era una jungla, ya se controló. Aquí sí quedó el vestigio de cómo se hizo. Son 20 metros hacia allá y otros 20 hacia allá, de De puro muro de concreto. concreto armado, aparente, con la cimbra del lugar. Ahí quedaron hasta los huecos, ¿no? De cómo pasaban los pernos y todos estos árboles, todo el proyecto de paisajismo que se había hecho. En un momento se hizo una jungla que no podías pasar. Pero la gente lo apreciaba, le encantaba, aquí se tomaban las fotos, ¿no? Ahorita quedó un poquito más así como macetado, controlado por lo mismo. Era Esa era demasiado. la intención, sí. Ese todavía se ve más fregón para Siempre mí. fue rojo el muro de concreto. Siempre fue rojo. Sí, se Ok. buscaba ese color. Iba a ser de tierra compactada en tapial. Ok. Vino Karen Kerstin Ah, sí, a saludos. asesorarnos con la chef. Le latió, pero después con el tema de los sismos, como Ajá. son muy pesados y son largos pues 20 metros, aunque se hicieran piezas, podía tener alguna falla, entonces ya no se quiso arriesgar, porque el material que hay aquí en esta zona le dicen caliche, es tipo C, Ok. es como un tepetate pero blanco. Ujú. Y lo compactas, trae cal, de hecho le puso limón Karen y empezó a hacer espumita. Me Ok. dijo, esto trae cal, ayuda, un poquito de cemento y vámonos, como la casa Coronado, ¿no? Que Ya. grabaste. Pero se optó mejor por el muro de concreto, quedó el vaciado así rústico. Y aquí se nota un poquito más la jungla que estábamos buscando, ¿no? Entonces se vuelve un salonzote, te das cuenta que no hay columnas. Claro. Todas las traves están en la parte de arriba. Esta es la trave base, que por fuera es celeste, ¿Qué la es armadura, armadura, me ¿sí? dices, Y verdad? encima de esa trave vienen las otras subarmaduras, porque trae dos aguas. Es lámina. Ah, Arriba es sí. lámina y esto es falso plafón. Ok. Sí. ¿Cuánto le das de ancho al patio? Aquí tiene 3.5, más o menos. No, 4 metros tiene. Es que está muy bien. Es un Es un buen muy buen colchón patio. térmico.
Tienes toda la luz y tienes toda la privacidad, ¿verdad? De todo ese Sí. caos que veíamos en la ciudad. Sí, tu trasfondo es un jardín, ¿no? Entonces la gente cuando se toma las fotos, lo sube a redes, ya saben que están aquí. Los Claro, demás lugares no tienen jardín, no tienen no son muy jardines. calientes, ¿no? ¿Qué Eh, altura le das al techo? Aquí tiene 4 metros, Ok. sí, cuatro A la metros de altura. armadura, me imagino, o al plafón. La armadura es toda esta zona gris, esta banda gris que se ve de este Ah, lado. no, es más baja. Sí, Ya. toda esa parte. De aquí tenemos 3 metros, 2,80 donde empieza la armadura. Excelente. 250 personas, me decías, ¿verdad? Ya ¿Que caben caben? como 300 porque hay un privadito de aquel lado. Sí, al familiar. Sí, sí caben más. Excelente. ¿Tienes aproximado un costo por metro cuadrado de construcción de Aquí, este proyecto? O sea, quitando la cocina, porque hay un frigorífico adentro, ok. o sea, es un cuarto de congelación, por Ah, la responsabilidad del marisco. claro. Quitando la cocina y ese elemento que están de más de 1 millón cada uno, debe andar en 15,000 el metro cuadrado. 15,000. Tampoco fue tan ostentoso. Está muy Sí, bien. no se lo lleva. Nos da una muy buena idea, jóvenes. Recordamos que estamos aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿De qué año es el proyecto, maestro? 2018. Se terminó en 2018. 2018. Sí, ya. Ganamos con la Asociación de Arquitectos e Interioristas de México. Ganamos segundo lugar. Excelente. Pinche Crimson se llevó el primero. Muchas felicidades Saludo también a Crimson. Maestro Crimson, a ver, ¿cuándo podemos compartir una de sus obras? Sería un honor. Sí, Excelente. Es muy bonito este tejido. También te habla un poco de eso, ¿no? sí, del tema Del costa tejido de playa, de te Chiapas, ayuda. con estos colores muy vibrantes. Excelente. ¿Y los baños dónde quedaron? Ah, vamos, aquí están. Elección de mobiliario, ustedes también. Los clientes optaron porque ellos ya tenían del restaurante anterior Ah, y ok. multiplicaron nada más trabajan con un carpintero de una localidad El y mismo pues modelo. son de aguante, ¿no? También. Queda este vestíbulo aquí en esta zona, artículos de limpieza, cambiador para tema de pañales, para todos los babies que se sientan en Sus esta zona. sillitas. Es bastante espacioso porque ya empiezan a hacer fila. Cuando esto se llena, ya hacen fila para el de mujeres, poquito para el de hombres. Ok. Esto que lo dejaron ellos, como tal, de repente había medusas aquí. Y esto, ¿no? Jóvenes. Pixelado de esta losetita ya descontinuada que en algún momento se saturó aquí completo. Hasta ventilador tiene el calorón que hay. Excelente. Y Y aire tiene aire acondicionado. acondicionado, sí. Y Eso mira, está de muy aquí bien. salen raspados si quieres. Mira qué bonito. Sí, Con limoncito. Es un buen detalle, jóvenes. Siempre hay una competencia ahí, sí, el muy tema masculina. mitiga la cuestión, sí, a ver quién derrite más rápido eso. Sí, y la cuestión pues de los olores y todo se mitiga bastante bien, ¿no? Muy bien. Estas barras también en granito se optaron por dejarlas de esta manera, el tipo de tubería, regularmente pues son los de postecito, Ujú. estas son de uso rudo, ¿no? Quedaron muy bien. No está estas que imitan madera, no es madera, es panel. ¿Esas se compran ya prefabricadas o ustedes Sí, las fabrican? sí, son tres empresas que hay aquí que ya las montan. Regularmente, últimamente hemos propuesto que esto sea hasta arriba, o sea, que parezca un muro completo Ok. y que cada uno tenga su extracción mecánica. En este caso, pues se dejaron bajitas, digo 2018. Y ahí están los mingitorios y otro poco de aquel lado. Entonces es suficiente, la verdad, no han tenido detalle en ¿En el serio? baño, sí, con eso. Excelente. Después de la cuarta chela ya empiezan los problemas. Pero sí es como generar este salón y estos dos pulmones es lo que hacía, le daba la ventaja. Digo, te olvidas de que hay una calle, de que hay un mercado, de que hay una tienda de maderas acá, una maderería, de que hay otro restaurante al frente. O sea, no es una zona, regularmente discutíamos eso con la chef, me decía, es que no tan grande o no tan lujoso, porque pues la zona no lo permite. Pues esto se instaló aquí y ya quedó, o sea, ya pegó. Realmente sí se llena.
Ayer estuvo tranquilo porque llovió, pero de ahí se satura todo acá. Escuchas a Alejandro Fernández y las mañanitas más de 20 veces al lado de la comida. También eso es Saludos al como maestro que, Alejandro Fernández. eso como que es de irlo pensando, ¿no? Pues es muy interesante porque tienes una galería de más de 20 metros aquí. O sea, esto Sí, deben de ser 30 metros, ¿verdad? sí, sin problemas. Más o menos. Sí, sí, cierto, sí, 30. 30 metros. ¿Cómo lo ilumina? Vamos por Porque 10. del ancho tiene como 15, ¿verdad? Ujú. Más los patios 4, 19. O sea, son casi 20 metros Sí. completos a este eje, ¿no? A este eje. Estamos usando de todo el terreno, es un fragmento en una orilla, en la esquina, Ajá. y todo lo demás funciona en estacionamiento, que esa es otra cosa muy importante. No dejen los estacionamientos adelante, no somos Chedrauis Vamos a ver el estacionamiento o porque creo que esa parte es importantísima sí, aquí. o no somos tienda de autoservicio, ¿no? Entonces, el auto queda escondido, queda oculto de esto y el escenario principal, pues es la fachada hermética, y bueno, cerrada que tenemos. Ah, es por allá, mira. Me gustó mucho el estacionamiento porque tiene un espacio para cada cosa. Sí, O sea, es por acá. tiene un pequeño andador entre cada carro Eso para también se poder proponía, ¿no? caminar Dejar esta cómodamente. jaulita, estos acabados, el granito, también que aguante. ¿Cómo funcionan estos refris, estos enfriadores y lo que traes de barra? Ujú. Sí, es otra, también lleva su logística y su propia bodega de bebidas. Está ajeno a lo que puede haber en la cocina. Son varios equipos los que se necesitan para enfriar todo ese salón. Y fíjense qué bien quedó el estacionamiento. Haces una calle de 6, Es sí, una ¿verdad? calle de 6, sí, De 6 y le das cajones de 5. sí, sí, sí. Pero fíjate, toda esa Justo estructura, toda esta zona se sacó hasta un granito porque vino un escultor, Pedro Cuya, peruano, y sacó unas rocas de la cual se hizo un cocodrilo por allá y hay un jaguar, estos animalitos. Lo sacaron de la extracción de aquí, del corte que se hizo al terreno para suavizar justo la altura y poder entrar el auto tranquilamente, ¿no? queda muy cómodo. Fíjate, aquí podemos ver un poco la fachada, ¿verdad? Sí, Con ese muro, ahí está el con la truco, mira, es armadura, la pantalla, que se ¿no? ve muy alto desde la calle. Es alto, sí. Y cómo ya la CISUS hizo su trabajo. Porque Ujú. todo eso también es puro concreto expuesto en color gris, Ok, pero pues ya para qué, ¿no? Si ya está la vegetación haciendo su chamba. claro, Esto también, el hecho de generar con adopasto esta zona, algo puede absorber para que no se haga cascada de aquí hasta la calle. es Y todavía cierto, ¿eh? tiene estos drenes pluviales que van mitigando ese arroyo que se forma. Y que también le das, esto es un poco del Ujú. terreno natural, Sí, este talud. de ahí sacan la piedra y esto es natural, es esto. Esto de acá es parte del terreno. Esta o sea, la sacaron y ya la pusieron acá como jardinera. Ya, Pero esto quedaba así, por la idea es que salieran estos elementos, los helechos, ¿no? Que les gusta brotar desde los rinconcitos. Pero sí, ok. se encontró piedra en esta zona. Pero la cimentación aquí fue una zapata corrida muy básica, no requirió tanto. Toda la zona operativa, si te das cuenta, es ahí en esta zona de planta baja, que es lo que no se ve en los restaurantes. Esta pieza también la diseñaron ustedes, Sí, todo esto. ok. Ya es el patio de servicio, vamos a llamarlo, ¿no? Pero aquí se cambian, ahí está repostería y esto oculto, allá quedan unas oficinas al fondo. Ya no tiene tanto diseño porque Ajá, justo era la parte posterior y norte todavía. Allá están estos ductos donde sale todo el tema de las grasas también. ok. Es una fábrica, ¿verdad? Este restaurante ya es Sí, grande. y así son todos, pero Ajá, igual los mandan todos hacia atrás. Cuando hicimos el análisis de esto, pues la chef también nos decía una marisquería. Le dije, yo creo que esto no puede ser marisquería por los platillos que ya tenía que estaban muy fregones. El pulpo a las brasas, que es el mejor. buenísimo. Entonces me toca ir a dar unas charlas a Mazatlán y ahí voy a unos restaurantes, cocinas de mar le llamaban, ¿no? Sí, Tienda de mariscos, todo esto. Y los platillos eran carísimos. Le mandaba el menú a la chef. Le dije, mira lo que están cobrando por casi el mismo menú que tú tienes, ¿no? Era el triple. ¿en serio? Sí, no, pues entonces como que se convenció de que tuviera un aspecto no tan palapa, Sí. sino tan informal, que le dije, no, ¿qué queremos evitar? Que llegue una persona y diga, ¿sabes qué? Ponme el cartón de chela acá, en el piso,
Y ahí lo voy metiendo y micheladas y todo. No saturarlo de esa manera, ¿no? Ajá. Que no fuera coctelero. Es por eso que aquí pides, hay un taco de mariscos, hay comida más formal. Por eso vienen muchas familias a festejar aquí sus cumpleaños. Excelente. Muchísimas felicidades, arquitecto. Gracias, gracias. Es un gran restaurante. ¿Cómo te podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Como Apalooza Estudio de Arquitectura en Facebook, Apalooza Arc, Instagram, TikTok y YouTube. Excelente. Muchísimas gracias, maestro, por compartirlo, ¿eh? Gracias a ti Nos por veremos en el difundirnos. siguiente proyecto de Apalooza. Estamos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, jóvenes. Cota Paredes, adelante.